Amor y trabajo, por Laura Huxley, 1962. Lo que sigue es el testimonio de una sesión psicodélica con Aldous Huxley. Es la única de la cual tengo una grabación en cinta magnetofónica, no de toda la sesión, pero sí de una parte importante. Pocos meses después de la muerte de Aldous, cuando encontré esta grabación, me sentí profundamente conmovida. La había olvidado. Y ahora, después de su muerte, estas palabras eran más significativas que nunca, aunque a veces fueran equívocas. Y qué hermoso era columpiarse desde la vida después de la muerte hasta la sopa aquí y ahora, desde el sermón de la montaña hasta las narices chorreantes. E incluso en ese día excepcional comprendí una vez más la consideración y el estímulo constantes que Aldous había dispensado al proyecto que yo tenía en ejecución. Primeramente pensé en publicar sus palabras grabadas tal como están, sin comentarios, pero cuando transcribí la cinta al papel empecé a darme cuenta de que no le resultarían tan claras al lector como a mí, que había participado en el diálogo. Existe un mundo de diferencia entre leer una conversación y escucharla. En la lectura faltan dos elementos importantes. La voz, tan significativa, sobre todo en el caso de Aldous, pues éste tenía una gran variedad de inflexiones, de matices y talantes y ritmos. Y las pausas, siempre importantes, pero más aún en este tipo de diálogo. Podría haber corregido esta conversación, pero he preferido dejarla tal como está en la cinta. Las frases de Aldous no están tan bien redondeadas ni son tan claras como en sus escritos y conferencias, pero no estaba pronunciando una conferencia. Hablaba conmigo. Siento que el contenido y la autenticidad de sus palabras pesan más que la preocupación por la elegancia literaria. Otro motivo por el que comento esta conversación grabada consiste en que Aldous aborda temas con los que mucha gente no está familiarizada. La experiencia de la clara luz, del vacío, del bardo, o estado posterior a la muerte, del héroe combativo, del Bhagavad Gita, no son temas cotidianos, pero revisten la mayor importancia para todos nosotros. En esta conversación Aldous se refiere a dos libros, el Bhagavad Gita y el libro tibetano de los muertos. En aquella época yo no había leído estos libros, pero Aldous me había hablado mucho de ellos. Para cualquiera que los haya leído, lo que dice Aldous es intelectualmente claro. Pero si bien el conocimiento de estos libros arroja luz sobre nuestro diálogo, la conversación de Aldous, la atmósfera, su aura, no implica en absoluto un análisis de ellos. La parte extraordinaria de esta conversación reside en la sensación de que Aldous experimenta algo que ha sabido durante mucho tiempo. Pero, como escribió en Knowledge and Understanding, existe un mundo de diferencia. La comprensión es primordialmente la conciencia directa de materiales en bruto. En cambio, el conocimiento se adquiere y se puede transmitir y compartir mediante palabras y otros símbolos. La comprensión es una experiencia directa de la que solo se puede hablar, muy insuficientemente, y que nunca se puede compartir. El conocimiento es público. La comprensión es privada. En la isla, el libro, su último libro, a los niños les dan un ejemplo de esta diferencia en el quinto grado elemental, cuando tienen más o menos 10 años. Cita. Las palabras son públicas, pertenecen a todos quienes hablan un determinado idioma, figuran en los diccionarios. Y ahora veamos las cosas que ocurren ahí fuera. Señaló por la ventana abierta. Media docena de loros aparecieron volando multicolores contra una nube blanca, pasaron detrás de un árbol y se perdieron de vista. Lo que sucede ahí fuera es público, o por lo menos bastante público, especificó. Y lo que sucede cuando alguien habla o escribe palabras también es público. Pero las cosas que suceden dentro son privadas. Privadas. Apoyó la mano sobre su pecho. Privadas. Se frotó la frente. Privadas. Las palabras que pronunció Aldous durante esta experiencia psicodélica se pueden hallar en el diccionario. Son públicas. La comprensión de su experiencia es algo privado para cada uno de nosotros. Esta sesión se diferenció de otras en muchos sentidos. Generalmente, cuando celebrábamos una sesión psicodélica, nos absteníamos absoluta y rigurosamente de ocupar la velada anterior y el día de la sesión. Esta vez fuimos a cenar fuera, la noche que precedió a la sesión. Observo además en mi agenda que en la hoja que corresponde al día de la sesión, 22 de enero de 1962, un lunes, hay otras tres anotaciones. Un huésped de la casa llegaba al aeropuerto. Era el cumpleaños de la sirvienta, y debíamos realizar una visita experimental a una familia cuyos tres miembros padecían enfermedades mentales, pero estaban en libertad. Como no disponíamos de todo el día, sustituimos el LSD por la psilocibina. A diferencia del LSD, que queda latente aún muchas horas después de pasado el punto culminante, la psilocibina generalmente interrumpe su efecto por completo. En realidad, esta sesión duró solo desde las 10:40 hasta las 3 de la tarde. Dado que Aldous ingirió una dosis muy pequeña, nos extrañó más tarde que hubiera tenido un efecto tan intenso.
Esta mañana, después del desayuno, fuimos a mi apartamento y estudio donde nadie nos molestaría. El estudio está prácticamente desprovisto de muebles. El suelo está cubierto por una alfombra blanca y afelpada. Parece hierba blanca. Es mullida y produce una sensación agradable al sentarse sobre ella. Como siempre, pero especialmente antes de una sesión psicodélica, había flores y frutas frescas. De trecho en trecho, interrumpiendo el vacío blanco, había bambúes frescos, conchas, libros de arte, discos y unas pocas ramas de acacia dorada que acababan de florecer en nuestro jardín semiquemado. En el rincón contiguo a la sala había unos anaqueles sin pintar, una gran plancha de madera sin pintar que hace las veces de mesa escritorio, un magnetófono y dos pequeños sillones. A las 10:40, Aldous ingirió 4 miligramos de psilocibina. Desde que se ingiere la psilocibina hasta que ésta comienza a surtir efecto, transcurre un periodo que oscila entre media hora y más o menos 2 horas. Generalmente durante este periodo conversábamos o mirábamos ilustraciones. Más a menudo escuchábamos música, o no hacíamos absolutamente nada. Nunca se sabe en qué dirección se encauzarán estas experiencias. A veces las puertas de la percepción se limpian de repente con una conmoción, otras veces se despejan gradualmente con descubrimientos cada vez mayores. Estos descubrimientos pueden consistir en percepciones psicológicas o pueden realizarse a través de cualquiera de los sentidos. Casi siempre las escamas se desprenden primeramente de los ojos. En la sesión psicodélica, el papel del acompañante consiste en estar presente, muy atento, sin prejuzgar lo que es posible que suceda. El acompañante debe estar totalmente presente y al mismo tiempo debe dejar el camino totalmente expedito. A veces uno siente que debería estar allí, con la pasividad más intensa y alerta que pueda movilizar, pero invisiblemente, aunque ello parezca paradójico. Sin embargo, este nunca era el caso con Aldous. Las sesiones con él siempre habían sido fáciles, y yo sabía que deseaba tenerme allí, visible y tangible. El acompañante de una sesión psicodélica no debe tener ideas preconcebidas, pero es muy difícil no sustentar ninguna opinión. Casualmente esa mañana me encontré pensando que la sesión sería muy llevadera, porque la dosis había sido muy pequeña y que sería semejante a las otras que había compartido con Aldous, que oscilaría desde la belleza y la presencia vehemente de la vida hasta el amor en todos sus niveles, tanto el humano como el místico. Sorprendentemente, Aldous me pidió que silenciara la música. Era Bach, probablemente la ofrenda musical o una cantata. Accioné el interruptor del tocadiscos y mientras me preguntaba si Aldous querría escuchar alguna otra cosa, él se levantó del suelo donde estaba sentado y empezó a pasearse por el corredor que une la sala con el dormitorio. Esto tampoco había ocurrido antes. Aldous, como la mayoría de las personas que viven una experiencia psicodélica, se movía muy poco, y generalmente permanecía en el mismo lugar durante la mayor parte de la sesión. Marché junto a él unas pocas veces procurando sentir lo que él sentía. Parecía preocupado, tenía un aire de agitación y, esto también era muy insólito, mascullaba algo con voz baja, poco clara. Al principio no entendí lo que decía. Luego capté las palabras. Confusión. Terrible confusión. Volví a pasearme con él. Sus movimientos, su expresión, las frases truncadas que pronunciaba reflejaban una agitación inusitada. Al cabo de un rato contestó mi pregunta. ¿Dónde se manifiesta esta confusión? Y dijo que se manifestaba en la vida después de la muerte. Creo que mencionó la palabra limbo. Tomaba contacto con un mundo incorpóreo en el cual existía una confusión aterradora, o estaba en él, o lo sentía. En las sesiones psicodélicas hay a menudo largos periodos, a veces de horas, durante los cuales no se pronuncia ni una sola palabra. La música, o a veces el silencio, es la manera menos inadecuada para expresar lo indecible, la mejor manera de no nombrar lo innombrable. Pero yo reconocía dichos trances extáticos porque se reflejaban en el rostro de Aldous, e incluso en esos momentos Aldous pronunciaba una o dos palabras. Sin embargo, esta era una situación distinta. Aldous no vivía una experiencia extática. Pasaba por algo muy intenso, muy importante, pero no agradable. No parecía querer o poder traducirlo en palabras. Este estado duró quizá media hora. Entonces dijo repentinamente, ahora ya está bien, ya está bien. Su semblante se transfiguró. Se sentó en el sillón junto al magnetófono. Ese otro mundo se había disuelto súbitamente. Tenía buen aspecto, e intuí que ahora estaba dispuesto a hablar de su experiencia. Su mente trabajaba frenéticamente. Primeras palabras grabadas de Aldous. Verás, pensaba en uno de tus títulos. Esta es una de las maneras de intentar fabricar cubos de hielo con agua que fluye, ¿no te parece?
Fijar algo e intentar conservarlo. Por supuesto, esto, fijar algo e intentar conservarlo, siempre está mal. Pensé que quería decir que estaba mal fijar su impresión en la cinta. Dije, bueno, detengamos el magnetófono. Aldous dijo inmediatamente y con mucho énfasis, no me refiero a eso. Quiero decir que la luz es la mayor de los cubos de hielo, el sumum de los cubos de hielo. Aldous se refería a una de mis recetas para vivir y amar que había debido reescribir muchas veces. El título de la receta es No intentes fabricar cubos de hielo utilizando un río que fluye. El concepto es que nuestros organismos se transforman continuamente en un mundo que se transforma continuamente, que la esencia de la vida reside en una fluidez, en su aptitud para cambiar, para fluir y para tomar un nuevo curso. Que el problema consiste en que a veces, casi siempre inconsciente e involuntariamente, congelamos un tramo de esta vida fluente y la convertimos en un cubo de hielo. En la receta doy ejemplos para ilustrar hasta qué punto esto puede ser nocivo y suministro instrucciones para descongelar estos cubos de hielo que aprisionan nuestra vida y nuestra energía. En síntesis, el cubo de hielo simboliza el efecto perdurable glacial de una experiencia extraordinariamente emocional y reprimida de aflicción, cólera o miedo en sus diversas y múltiples manifestaciones. Aldous me había ayudado a confeccionar la receta y la frase cubos de hielo en un río que fluye. Era corriente entre nosotros. Dijo, la luz pura. Este es el mayor de los cubos de hielo, es el sumum de los cubos de hielo. La luz pura, la clara luz del vacío, la experiencia de divinidad, la experiencia mística, la experiencia culminante. ¿Cuántas denominaciones han aplicado a través de los siglos y en todas las diversas culturas a ese estado que, según los virtuosos más sofisticados de la semántica, no se puede describir con palabras? Recuerdo haberle oído decir a Aldous que San Agustín, que había escrito varios tratados fundamentales para la teología católica, experimentó la luz pura en las postrimerías de su vida, y no volvió a escribir una palabra. En La isla, el último libro de Aldous, este describe esta experiencia como comprensión desprovista de conocimiento, beatitud luminosa. Le dije, ¿pensaste que hoy experimentarías eso? ¿La luz pura? Aldous respondió, vaya, puedo si quiero. Pero lo que quiero decir es que es muy bueno comprender que es solo, por así decir, la imagen reflejada de esto otro. Es solo la distracción total. Quiero decir, si puedes inmovilizar la distracción total durante suficiente tiempo, entonces se convierte en la distracción pura, unilateral, la luz pura. Dije, ¿si puedes inmovilizarla? ¿A qué te refieres? Aldous respondió, puedes inmovilizarla, pero no es lo auténtico. Puedes permanecer eternamente en esto con exclusión del amor y el trabajo. Le dije, pero esto debería ser amor y trabajo. Aldous respondió con énfasis, precisamente. Quiero decir que es por ello que falla. Como decía, esto demuestra que no debes fabricar cubos de hielo con un río que fluye. Tal vez consigas fabricar cubos de hielo. El mayor cubo de hielo del mundo. Pero probablemente puedes continuar durante... o no puedes continuar eternamente, pero sí durante inmensos eones. Durante lo que parece, puso mucho énfasis en esta palabra, durante lo que parece ser la eternidad, estando en la luz. En sus últimos años, Aldous puso cada vez más énfasis en el peligro de la adicción exclusiva a la meditación, de la adicción exclusiva al conocimiento, de la adicción exclusiva a la sabiduría, sin amor. Ahora acababa de experimentar la tentación de incurrir en una adicción más sublime aún, la adicción a estar en la luz y permanecer allí. Vaya, puedo si quiero, había dicho. Permanecer en esta conciencia extática y desconectarse de toda participación y compromiso con el resto del mundo. En la actualidad esto se expresa perfectamente en un poderoso argot con la frase pasar de todo. Aldous continúa. Esto niega completamente los hechos. Es incorrecto desde el punto de vista moral y finalmente, desde luego, es absolutamente catastrófico. Absolutamente catastrófico. Pronuncia estas dos palabras con la más seria y profunda convicción. No levanta la voz, pero cada letra parece esculpida sobre un bloque refulgente de mármol. Mármol de Carrara. Y permanece esculpida en el alma de cualquiera que la escuche. Es un aserto definitivo. Uno no puede aislarse de sus semejantes y de su entorno porque no existe la salvación privada. Uno puede atascarse incluso en la luz pura, en lugar de infundirla al amor y el trabajo, que son la solución directa para la vida de todos, justamente aquí y ahora. Amor y trabajo.
Amor y trabajo. Si quisiera condensar al máximo la esencia de la vida de Aldous, no podría encontrar una manera más precisa de enunciarla. Después de las palabras absolutamente catastrófico, la cinta se desenrosca un rato en silencio y entonces se produce un cambio total de talante. En la voz de Aldous flota una sonrisa tierna, envolvente. Mi sonrisa. Fluye a través de la voz, creando una atmósfera de amor y de regocijada sorpresa, pero sobre todo de ternura. Dice, no sé cómo has captado todas estas cosas, cariño. Ríe. Siempre estaba muy complacido cuando yo inventaba algo y ahora volví a la receta del cubo de hielo. La frase tener un agujero en el cráneo encierra connotaciones distintas para distintas personas. Aldous quería dar a entender que estas ideas debían de haber penetrado en mi cabeza y no salido de ella, sobre todo después de sus experiencias psicodélicas. Aldous mencionaba a menudo la teoría de Bergson, a saber que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no son la fuente de nuestras ideas, sino más precisamente una especie de válvula reductora a través de la cual la mente ilimitada solo deja filtrar el tipo de información que necesitamos para sobrevivir en este planeta. Una dilatación temporal de esta válvula, o un agujero en la cabeza, permite que penetre un fragmento de esta mente ilimitada, y esto es lo que generalmente llamamos inspiración. En las puertas de la percepción, donde Aldous describe su primera experiencia psicodélica, se explaya sobre esta teoría de Bergson y dice que habría que considerarla con seriedad. Hay un silencio en la cinta y después el diálogo continúa con tono reflexivo, circunspecto. Digo, no recuerdo si te lo dije o si soñé que te lo dije. ¿Te he hablado de la frase que me rondan estos días por la cabeza? ¿Yo soy 1000 personas? No, no me lo has dicho, responde Aldous. Yo le digo, pero esto tampoco facilita las cosas. Responde Aldous, no, evidentemente. Y cuando no tienes ningún lugar donde anclar, cuando para volver al después de la muerte, quiero decir, no tendrás donde anclar, le dije, sí, entiendo. Aldous rumiaba y traducía en palabras la experiencia que había tenido hacía un rato, mientras se paseaba de un extremo al otro del corredor. Había experimentado el estado incorpóreo del después de la muerte, en el cual sobrevive la conciencia, pero no el cuerpo tal como lo conocemos. Dijo, así que cuando haya 1 millar de personas corriendo en distintas direcciones, quiero decir de todas maneras, entonces en una parte, en voz muy baja, dice, tu pelo huele como las acacias, tu cabeza es muy sólida, tocándome la cabeza, porque la clave es, cuando no hay nada parecido a esto, un cuerpo tangible, algo para ver, para oír, para oler, para tocar, por contraste con ese otro estado del ser que había experimentado antes, en el que había sentimientos y pensamientos, pero no percepciones, sentidos, ni formas sólidas tal como estamos habituados a ellas. Le dije, cuando no hay nada de dónde cogerse, Aldous dijo, hay 1000 personas distintas que corren en 1000 direcciones diferentes, y de esto tienes un atisbo ahora. Y esto, por supuesto, es lo terrible, pero creo saber, y después de una pausa con honda convicción, pero creo saber, pero sé que siempre habrá, y quiero decir que esta es la experiencia extraordinaria, por lo menos hay alguien allí que sabe que hay 1000 personas que van en direcciones diferentes, que existe una cordura fundamental del mundo, que siempre está allí a pesar de las 1000 personas que van en 1000 direcciones distintas. Y mientras estamos en el espacio y el tiempo, rodeados por la gravedad, estamos considerablemente controlados. Ojalá pudiera transcribir la profundidad de la voz de Aldous en este pasaje, su sentimiento de admiración. Continuó, pero percibir lo que sucede cuando no existe ningún control excepto este conocimiento fundamental. Quiero decir que esto es lo que tiene de cierto el bardo. Aldous se refiere al libro tibetano de los muertos o la experiencia después de la muerte en el plano de bardo. Le había oído mencionar este libro a Aldous pocos días después de la muerte de María, su primera mujer. En respuesta a una nota mía, me había invitado a almorzar y salir a pasear. Conocía incontables senderos rurales en medio de Los Ángeles y no lejos de su casa, así que después de comer fuimos a caminar por Lauren Canyon. Yo llevaba en mente muchas preguntas acerca de María, y él las contestó sin que se las formulara, explicándome lo que había ocurrido, después de nuestro encuentro veraniego en Roma. Dijo que durante las últimas horas de su vida él le había hablado, alentándola a avanzar, como en el bardo. ¿Qué es eso?, le pregunté. Entonces me contó lo que era el bardo, o plano intermedio posterior a la muerte corporal, tal como lo describe.
El libro tibetano de los muertos, explicando que en esas antiguas enseñanzas se exhorta al moribundo a seguir adelante, a ir más lejos, a no preocuparse ni dejarse estorbar por su cuerpo presente, o por los parientes o amigos, o los negocios inconclusos, ingresando en cambio en un estado de conciencia más dilatado. Agregó que el libro tibetano de los muertos es un manual sobre el arte de vivir tanto como lo es sobre el arte de morir. A los sobrevivientes se les aconseja que piensen en el ser amado y en su necesidad y destino, en el nuevo estado de conciencia, y que no se sumen total y egocéntricamente en su propia pena. Seguid la marcha, seguid adelante. A ambas conciencias, la que aún utiliza el cuerpo y aquella cuyo cuerpo está siendo descartado. He aquí un consejo sano y compasivo. Seguid la marcha, seguid adelante. ¿Cuántos de nosotros andamos por el mundo no totalmente vivos porque una parte de nosotros no siguió adelante, sino que murió con mamá o papá o con alguna otra persona amada, incluso a veces con un animal doméstico? El hecho aterrador, incomprensible de la muerte ya es bastante difícil de aceptar y asimilar, incluso con la enseñanza más esclarecida, incluso con el estímulo más cálido y tangible. Y ni qué hablar cuando no existe ayuda para entender la muerte, para aceptarla, para hablar de ella. ¿Cómo se puede empezar a entender siquiera la muerte cuando ésta apenas es un tema permisible en la buena sociedad? Ahora el sexo es un tema de conversación aceptable, pero a la muerte aún la ocultan bajo la alfombra, aún la encierran en la mazmorra, como se hacía hasta no hace mucho con los locos. Ese primer paseo después de la muerte de María me quedó grabado. Tenía vagas noticias de esta forma sabia y noble de abordar la muerte, definida como doctrina esotérica. Ahora Aldous, agobiado y pálido, pero totalmente vivo, me explicaba cómo había aplicado este conocimiento, cómo había exhortado a María a seguir adelante sin preocupación ni pesares. Mientras él hablaba durante el paseo, yo comparaba su experiencia con la forma en que yo estaba familiarizada con la muerte. Las ceremonias lúgubres, que entonaban cantos trágicos al pecado, al fuego del infierno y a la condenación eterna, la piadosa súplica de clemencia a una deidad remota, alternadamente encolerizada y misericordiosa. Mientras nosotros, los sobrevivientes, sumidos en el dolor y totalmente concentrados en este, apenas tributábamos un pensamiento a la persona fallecida, si no era en relación con nuestra propia angustia. Es desolador pensar que la consideración y el dinero que se derrochan en cadáveres en Estados Unidos bastarían para alimentar a millones de niños y para convertir vidas consagradas a la delincuencia y la desesperación en vidas consagradas a la dignidad humana y la felicidad. Aldous continuó explicándome durante aquel primer paseo que siguió a la muerte de María cómo la había ayudado a avanzar lo más posible. Estaba tan desolado como cualquier ser humano que ha perdido a la compañera amada de toda la vida, y sin embargo a la hora de su muerte había conseguido apartar su atención del dolor de perderla para enfocar tanto la mente de ella como la suya propia en lo más importante de todo, en esa cordura fundamental de la que ha hablado en todas sus experiencias psicodélicas y a lo largo de esta que nos concierne. Continúa la grabación. Aldous dice: el bardo está en lo cierto. Verás, tienes que tener conciencia de esto y aferrarte a lo que sabes con todas tus fuerzas, porque de lo contrario estás totalmente a merced de un tornado. Sí, respondí yo, pero ¿cuántas personas lo saben? Aldous dijo con mucho énfasis: precisamente, pero es por esto que dicen que realmente deberíamos empezar a prepararnos. Aldous se refiere a la preparación para la muerte. Y debo decir que me parece tremendamente importante que mediante este conocimiento que obtenemos a través de estos hongos o de lo que sea, tú entiendas un poco lo que significa todo esto. Creo que la experiencia más extraordinaria consiste en saber que existe toda esta demencia, que es solo la multiplicación, la caricatura de la demencia normal que sigue su marcha, pero que existe una cordura fundamental con la que puedes mantenerte fusionada y de la que puedes tener conciencia. Esta, por supuesto, es toda la doctrina del bardo. Ayudar a la gente a tener conciencia de la cordura fundamental que existe a pesar de todas las cosas aterradoras, y también de las cosas que no son realmente aterradoras, sino a veces extáticas, maravillosas. No debes ir al cielo, como ellos dicen a todas horas, una y otra vez. No desertar del amor y el trabajo, y ni siquiera de una sociedad insatisfactoria para refugiarse en la seguridad personal y aislada de la luz pura, con o sin sustancias psicodélicas. Como ellos dicen a todas horas. Aldous se refiere a los budistas Mahayana, para los cuales el bodhisattva es la fórmula más sublime del hombre. Semejante hombre no se regodea en la salvación personal, sino que vive y participa en las actividades del mundo por compasión hacia aquellos que aún no han alcanzado el esclarecimiento.
Yo quería saber más acerca del no ir al cielo. ¿No debes ir al cielo? Pregunté. No debes ir al cielo, respondió Aldous. Es igualmente peligroso. Es temporal, y de alguna manera deseas aferrarte a la verdad última de las cosas. Dije, ¿la verdad última de las cosas? Aldous me respondió. Bueno, quiero decir, la luz total del mundo, supongo que está en el aquí y ahora que experimentamos. Es, por supuesto, la mente-cuerpo. Pero cuando te liberas del cuerpo tiene que haber algún equivalente experimental de este. Debes poder aferrarte a algo. No sé. ¿A qué puedes aferrarte entonces? Le dije. Aldous respondió, lo único que se puede decir es que uno se aferra a esta cordura fundamental, que como he dicho está garantizada, mientras uno se halla en el cuerpo, por el hecho del espacio y el tiempo y la gravedad, y tres dimensiones y todo lo demás. De alguna manera, cuando te libras de estas anclas, el libro tibetano de los muertos nos previene a menudo sobre este peligro de entrar en un infierno o cielo fantasmagórico. El guía, o gurú, explica que en este estado incorpóreo todos nuestros pensamientos y sentimientos parecen asumir una forma concreta. Los pensamientos son objetos. El individuo muerto ve estos objetos y, si no lo ayudan, queda atrapado entre ellos. Le advierten continuamente que estas apariciones son solo alucinaciones, son solo una proyección de su conciencia, y que debe seguir avanzando sin comprometerse con ellas, sin sentir repulsión ni atracción. Debe comprender que son solo distracciones que él mismo ha creado. Le repiten constantemente esta admonición. Oh, tú que has nacido noblemente, no permitas que tu mente se distraiga. Del mismo modo, la primera y la última palabra de La Isla, su último libro, es atención. Es la primera palabra que el viajero distraído y herido de Occidente, el hombre que no acepta el sí como respuesta, oye en esa isla, gorjeada por el pájaro Mina. Es encantadora la forma en que el novelista sintetiza en una sola palabra un antiguo mensaje vital para todos. Atención. Continúa Aldous. Pero existe un equivalente de algún tipo que hay que atrapar. De lo contrario, el mundo circundante es tenue y se convierte en... ¿Cómo es la palabra? Pretas. El mundo de los fantasmas desasosegados. Uno se va al infierno y después debe volver apresurada y desesperadamente sobre sus pasos y conseguir otro cuerpo. ¿Para aferrarse de nuevo? Le dije. Para aferrarse de nuevo, contestó Aldous. Bueno, esto es obviamente lo mejor, si no se ha obtenido lo mejor de todo. Pero todos han dicho claramente que existe algo que es el equivalente. De nuevo, en esta extraordinaria doctrina de la cristiandad, la resurrección del cuerpo y finalmente la inmortalidad tendrá adosado algo semejante al cuerpo. No sé qué significa esto, pero evidentemente no se le puede atribuir ningún significado corriente. Pero uno ve qué es exactamente lo que buscan. Una idea de que, de algún modo, tenemos que conseguir un equivalente en un plano superior de este lugar que el espacio y el tiempo y la gravitación nos suministran para asegurar el ancla, y que se puede alcanzar. Uno tiene, como digo, en esta extraña experiencia, uno tiene la sensación de que existe esta cordura fundamental a pesar de toda la distracción y de la necedad absurda que imperan, y que carecen de relevancia para uno, que no sirven para nada, extrañamente, aunque puedan parecer muy, muy importantes. Silencio. Es muy importante, si uno puede, mientras sucede, si uno puede ver su aspecto exterior. Es obviamente importante cuidar de los propios asuntos con sensatez y captar la importancia que tienen dentro de su tonta condición, pero siempre que pueda ver, a través de todo esto, este otro nivel de importancia, a la luz del cual habrá que suprimir muchas actividades. No parecerá tener ningún sentido emprenderlas, aunque muchas haya que emprenderlas, pero emprendiéndolas de una nueva manera, con una especie de desapego, y haciendo sin embargo las cosas hasta el límite de las propias fuerzas. Esta es nuevamente otra de las paradojas. Trabajar hasta el límite para triunfar en lo que uno hace, y ser al mismo tiempo indiferente a ello. Si no triunfas, paciencia. Y si sí triunfas, tant mieux, tanto mejor. No tienes por qué jactarte de ello. Esta es toda la historia del Bhagavad Gita. Encontrar la forma de hacerlo, todo con pasión pero con desapego. Encontrar la forma de hacerlo todo con pasión pero con desapego. Pasión y desapego, dije. Pasión y desapego. Años atrás, antes de haber oído hablar de estas filosofías, con cuánta pasión había anhelado el desapego. Este era el ideal que me había fijado en mi condición de música,
interpretar con toda mi capacidad, arder de pasión, pero conservar la pureza y el desapego cristalinos en la perfección técnica y estilística. Y en estos últimos años de labor y exploración psicológica había visto en mi vida cotidiana y en mi trabajo, dentro de mí y fuera de mí, todo tipo y magnitud de pasión solamente, o de desapego solamente, pero muy pocas veces la fusión de ambos. En el Bhagavad Gita, el héroe Arjuna es un gran guerrero, y Krishna, o encarnación del Espíritu Supremo, es su guía. Se le explica a Arjuna que debe combatir con toda su fuerza y todo su valor, y que sin embargo debe mantenerse desapegado del combate. Si miramos dentro y en torno de nosotros, vemos muchas condiciones en que se libra esta batalla, tres de las cuales son las más conspicuas. Una es la condición del luchador que interiormente descontento, resentido y vengativo, está química y psicológicamente obligado a combatir. Tiene que oponerse. Debe dar y tomar el no por respuesta, aunque le convenga más el sí, a veces especialmente si éste le conviene más. Se bate con un enemigo exterior que a menudo no es más que la sombra reflejada del interior. Aunque derrote al enemigo exterior, el interior solo se apacigua temporalmente. Luego hay otro tipo de luchador. El hombre que se descorazona fácilmente, que prefiere permanecer pasivo para no correr el riesgo del fracaso. En extremo cauteloso y desconfiado, se engaña a sí mismo con tal de no enfrentar problemas y decisiones. Hay aún otro tipo de luchador. Es al que se refiere Krishna. También nos encontramos con este tipo, pero cuán raramente. Es el que lucha solo después de realizar una valoración ética del problema y de sus propios motivos iniciales. Disfruta de la paz interior, tanto cuando triunfa como cuando es derrotado. Este guerrero emancipado de los demonios inconscientes, de mente despejada y controlado, puede parecer exteriormente implacable, tenaz, incluso furioso, interiormente es invulnerablemente armonioso. El Gita describe a los tres tipos de hombre en estos términos. El que obra sin deseo, el que no se jacta de su acto, el que es ardiente, sufrido, el que no se deja conmover por el triunfo ni turbar por el fracaso, este es un hombre de sattva, la energía de la inspiración. El que obra con deseo, ambicionando el trofeo de la vanagloria, brutal, codicioso e impuro, demasiado rápido para regocijarse del triunfo, desesperado por el fracaso, este es un hombre de rajas, la energía de la acción. El que obra con indiferencia, sin poner el corazón en su acto, estúpido y terco, taimado y malicioso, el abúlico enamorado de la desidia, fácilmente desalentado, este es un hombre de tamas, la energía de la inercia. Aldous hablaba del hombre que combate con la energía de la inspiración, el sattva. Dijo, se ve de qué se trata. No está comprometido a pesar de que lo está al máximo. ¿Qué parte de él no está comprometida? Pero es inútil que intentemos practicar un análisis porque, como de costumbre, se trata de una paradoja y un misterio. Pero aún sí, le dije, Aldous interrumpió, uno empieza a comprender que este es el problema capital. Hubo muchas pausas en la conversación. La mayoría de las palabras eran enunciadas lentamente, en un esfuerzo por aclarar realidades a las cuales la mayoría de nosotros no estamos habituados. Aldous había hablado parsimoniosa y pensativamente. A pesar de la mala calidad de la grabación, empañada a menudo por los ruidos de autos y la estática, se percibe que la atmósfera está impregnada de reflexión y descubrimientos. Ahora se produce una pausa. Después unos pocos ruidos. Estamos extrayendo un Kleenex de una caja. A continuación, Aldous dice, me chorrea la nariz. Entonces el estado de ánimo y la voz cambian, se tornan joviales y en la voz de Aldous vibra una risa divertida. Es un excelente medio para recordar que la filosofía más sublime está asociada inextricablemente con las narices chorreantes. Es uno de los temas que deberían haber tocado en el Evangelio. Obviamente, él estaba en lo alto de una cumbre, el sermón de la montaña, y allí arriba debía de correr mucha brisa y debía de hacer mucho frío. Probablemente le chorreaba la nariz. Su voz no refleja una intención iconoclasta, solo una risita y una ratificación de su certidumbre de que todas las cosas están relacionadas con todo lo demás y de que no deberíamos olvidarlo. Aunque nos hayamos remontado a un plano elevado de espiritualidad, seguimos sujetos a las leyes de la naturaleza. También estoy segura de que Aldous se dio cuenta en ese momento de que hacía un buen rato que hablaba solamente y solemnemente. Era natural en él, gracias al cielo, aligerar la solemnidad con simpatía y humor.
Le dije después de un silencio. Pero es muy difícil. ¿Cómo prepararse para la muerte? Todo esto parece, como tú dices, hacerlo muy... Aldous respondió. Creo que la única forma en que uno puede prepararse para la muerte... Tú comprendes que... Bueno, al fin y al cabo, toda tu psicoterapia es en cierto sentido una preparación para la muerte en la medida en que mueres respecto de estos recuerdos que pueden obsesionarte como si pertenecieran al presente. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Obviamente, la forma totalmente sana de vivir es basta a cada día su propio mal. Aldous citaba a menudo estas palabras, de las que Cristo se había valido para decir, vive aquí y ahora. Sugirió que yo intercalara esta cita en mi receta. Sepulta el fantasma, que aborda el problema de los recuerdos emocionales que interfieren en nuestro presente. Opinaba que la exhortación de Cristo al hombre que deseaba sepultar a su padre, sígueme y deja que los muertos lo entierren, implicaba la forma más rotunda de decir, vive aquí y ahora. Uno no debe inquietarse por el pasado, ni por el futuro, ya que cada día acarrea suficientes problemas. También vivía guiándose por este principio, o podía hacer algo aquí y ahora respecto de un problema, o no permitía que éste interfiriera el aquí y ahora. Dijo, aceptas esto sin que te obsesione lo que hay en el pasado. Mueres respecto de este. La preparación para la muerte última consiste en tener conciencia de que tu forma de vida más sublime y más intensa está constantemente acompañada y condicionada por una serie de pequeñas muertes. Debemos seguir muriendo respecto de estos recuerdos obsesivos. Quiero decir que la paradoja consiste nuevamente en poder recordar con extraordinaria nitidez, pero sin dejarse obsesionar. Aldo se refiere aquí a la diferencia entre las dos memorias, la informativa y la emocional. La informativa nos resulta esencial para continuar con nuestra vida cotidiana. La emocional tiene una cualidad más sutil, poderosa y a veces omnímoda. Sobre todo cuando es inconsciente, puede obsesionarnos con fantasmas de nuestro pasado emocional, arrebatándonos la energía y la atención que necesitamos aquí y ahora. Le dije, pero incluso sin los recuerdos tenemos la figura compuesta que somos nosotros, la combinación de tantos caracteres, y si no tienen algo donde encontrarse, un ámbito común, que es el cuerpo, ¿dónde se encuentran? Aldous respondió, bueno, deben encontrarse, supongo, en algún, lo que se llama, entre comillas, el espíritu, tal como nos encontramos normalmente en este plano inconsciente, subconsciente, y además se encuentran también en el plano superconsciente, que por supuesto contiene completamente al inconsciente. Pausa. Y esta sería ciertamente la enseñanza de los bardos. Estas 1000 figuras pueden encontrarse indebidamente, o sea, mediante hasta el punto de distracción a través del cubo de hielo, o pueden encontrarse mediante el reconocimiento de la culminación en el espíritu, en ese plano. Esta es una reiteración de lo que Aldous dijo al principio. Se produce un encuentro en esa aterradora confusión de pensamientos y emociones que se arremolinan sin la seguridad de un terreno común que es el cuerpo, o se produce un encuentro en la conciencia de esa fundamental cordura del mundo que él percibía tan marcadamente. Dijo, y es por esto que todos dicen que debes poner bastante empeño y que debes tratar de comprender este hecho. Y una de las formas de lograrlo está, al fin y al cabo, en ese pequeño Zen Flesh, Zen Bones. La preparación se logra mediante estos ejercicios de conciencia. Esto te conduce, digamos, al tercer estrato de conciencia. Dije, pero entre los dos extremos queda tanto espacio para ir a la deriva. Él respondió, hay demasiadas maneras de equivocarse. Quiero decir, las personas mejor intencionadas se equivocan. Largo silencio. Contemplaré este Rembrandt. En la cinta magnetofónica se oyen ruidos confusos. Aldous miraba libros de arte. A su juicio, Rembrandt era el pintor más extraordinario. Se oye mi voz desde la otra habitación, hablando por teléfono con Paula, la hija de Ginny, que entonces tenía 11 años y que ese día no estaba en la escuela. Después oímos nuevamente la voz de Aldous. Desde el incendio vivíamos con Ginny y sus 2 hijos, y este estrecho contacto convertía el problema de la educación en algo muy concreto para Aldous. Comprobaba todos los días que era difícil educar a 2 criaturas en una gran ciudad como Los Ángeles. El problema tenía muchas facetas, y Aldous sacó a relucir una en esta conversación. Dijo, si nos necesita, cariño, podemos volver. ¿Estás sola? Probablemente no quiere estar sola.
Quizá deberíamos volver. Silencio. Dijo que quería escribir un cuento, así que le di una estilográfica. Otro silencio. Cuando pienso en esa cosa admirable que había en mi escuela primaria. ¿De veras? Dije. ¿Una rutina? Bueno, respondió. Quiero decir que teníamos ese taller de carpintería. Siempre podíamos pasar nuestro tiempo libre allí cuando queríamos, y era obligatorio ir 2 o 3 horas por semana. Había un carpintero que era el hombre para todo trabajo que empleaba la escuela, pero era un oficial carpintero. Realizábamos todos los ejercicios con los que debe familiarizarse un aprendiz, casi hasta el trabajo de un maestro. Esto es lo que significa obra maestra. El aprendiz lo aprende todo y finalmente rinde su examen final de doctorado. ¿De veras? Dije. En el caso de un carpintero había toda clase de ensambladuras distintas, en cola de Milano y así sucesivamente, varias cosas empalmadas. Lo cual es muy difícil, dije. Muy difícil, respondió. Verás, todas las superficies debían ser absolutamente lisas. Tenías que aprender a cepillar uniformemente. ¿Tú lo aprendiste? Le dije. Sí, sí, ejecutamos todos los distintos tipos de ensambladuras en cola de Milano, y así sucesivamente, tal como lo habría hecho el aprendiz medieval. Bueno, pero, respondió, cuando habíamos completado todos estos tipos de ejercicios, nos permitían hacer lo que queríamos. Fabricar un trineo o un anaquel, y lo fabricábamos, pero siempre de la mejor calidad. Quiero decir que no se trataba ni remotamente de realizar chapuzas con clavos. Siempre había que ensamblar las maderas en cola de Milano. Pero aquí no lo hacen así, dije. Ni siquiera los carpinteros profesionales. Aldous respondió. Los buenos trabajos de banistería se siguen haciendo de esta manera, pero por supuesto, en la actualidad no es realmente, quiero decir, es muy distinto. Pero en esta escuela, dije, no hacen nada. Se limitan a pasar la tarde corriendo de un lado a otro. Bueno, respondió, uno de los problemas es el de los salarios. Quiero decir, aquel era un hombre excelente que realizaba todos los trabajos menudos de la escuela, pero también era un artesano de los viejos tiempos que se bastaba para todo. Y era un hombre muy espabilado. Era un placer estar en su compañía, y sabía hablar bien, y se le ocurrían frases deliciosas. Por ejemplo, cuando afilaba una herramienta decía, ahora está suficientemente afilada para cortar los bigotes de un ratón muerto sin despertarlo. Pero todo esto pertenece al pasado. Lo que no debería pertenecer al pasado es la idea muy sensata de suministrar a los críos algo para hacer. Dije, ¿quieres que prepare sopa? ¿Te gustaría tomar un poco de sopa? Aldous respondió, sí, eso estaría bien.